Muy bien, estamos listos. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de Tokyo Boeki Tecnosystem de México. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras oficinas en Aguascalientes. Vamos a presentarles dos videos para su comodidad y para que su experiencia sea más agradable. Vamos a presentarles dos videos. Lo que van a ver a continuación es grabado. Sin embargo, vamos a estar interactuando con ustedes aquí a través del chat para que nos hagan sus preguntas y el equipo de Tokyo Boeki que está aquí a cargo estaremos respondiendo sus preguntas. Una vez que finalicemos estas presentaciones, regresaremos en vivo y contestaremos las preguntas que hayan quedado pendientes en vivo y las que puedan seguir surgiendo durante esta hora que vamos a estar transmitiendo. Al final de la transmisión les haremos llegar un nuevo correo con una encuesta para que nos hagan por favor, para que nos hagan el favor de llenarla y hacernos llegar sus comentarios para mejorar nuestros futuros webinars. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, vamos a entrar en la parte técnica de este webinar. Muy bien, pues vamos a empezar a platicar de la simplificación de Checking Fixtures con Vectron. Lo que vamos a revisar rápidamente el día de hoy es la situación actual de los Checking Fixtures y sus inconvenientes. Vamos a hablar un poco de escaneo de alta velocidad y alta precisión, de la automatización de la inspección, que es una parte fundamental en este proceso, y de los jigs universales al final. Vamos a hablar entonces de los check-in fixtures actuales. Actualmente utilizamos escantillones para la inspección y medimos en estos escantillones utilizando escalas, caliper, etcétera, para medir el gap y el flush en estos escantillones. El resultado de la inspección es anotado a mano y después vaciado también manualmente al reporte. ¿Cuáles son las desventajas del uso de los check-in fixtures? Bueno, pues estos son muy caros y necesitas uno para cada parte. Son muy grandes, son pesados, es difícil moverlos desde el área donde se almacenan hasta el laboratorio. Necesitamos una grúa, un montacargas, necesitamos regresarlo. Entonces nos lleva mucho tiempo traer el check-in fixture, poner la pieza y empezar a medir. Muchos de ellos también necesitan ser calibrados, necesitan ser verificados. Por ejemplo, en el caso de muchos de nuestros clientes, los check-in fixtures vienen desde Japón, entonces el envío es caro, es muy pesado. Si se acaba el modelo, si ya no nos sirve ese check-in fixture para el modelo nuevo, tenemos de dos. Una es tirar el check-in fixture, desecharlo, que también es costoso, o necesitamos hacer una reingeniería del mismo si es que se puede adecuar al nuevo modelo. Entonces, por donde lo vean, es complicado. Y bueno, en cuanto a la medición manual, pues las mediciones manuales generan una calidad de datos inestable. Ya saben ustedes que depende de la persona que está midiendo. Si varias personas miden la misma pieza, van a obtener resultados diferentes. Si la persona está cansada, va a tener un resultado inestable. Entonces son muchos factores los que nos afectan. Y en cuanto a la anotación y la captura de los datos en una hoja de Excel, o estar escribiendo manualmente, luego pasarlos a la hoja de Excel, pues somos susceptibles a errores humanos y a pérdida de datos. Entonces, bueno, para lograr esta simplificación de los check-in fixtures y además ayudar en el proceso de inspección, evitar errores y reducir mucho el tiempo, vamos a hablar un poco de lo que es escaneo de alta velocidad. Para hablar del escaneo de alta velocidad vamos a empezar con nuestro brazo de medición articulado Vectron, que tiene ya mucha historia. Se remonta esta historia a los 80s, cuando se desarrolló el primer brazo multiarticulado en el mundo, que bueno, era de grandes dimensiones, tecnología muy vieja, pero que en su momento era innovadora. Y pues bueno, son ya 40 años los que hemos estado trabajando, desarrollando este equipo, Vectron, esta marca, y pues nos ha llevado a mejorar en tecnología, en diseño, en utilidad, en ergonomía, etcétera, para llegar a lo que lanzamos el año pasado, que es el BMC 7000, que es la gama alta de Vectron. Es el de más alta precisión. Estamos hablando de 40 micras en modo punta y 60 micras en modo escáner. Mientras que tenemos el modelo estándar, el BME 300, que tiene ya una precisión en modo punta de 80 micras y en modo escáner de 100 micras.
También lanzamos junto con estos modelos de brazo dos escáneres. Primero lanzamos el API-Scan, que es un escáner de alta precisión y alta resolución. Este escáner utiliza una tecnología Flying Dot, eso es lo que le permite, lo que nos permite hacer escaneos a detalle, sobre todo cuando hablamos de escanear barrenos o bordes, por ejemplo. Entonces, para el tipo de trabajo detallado, como en fundición de aluminio o en piezas con mucho detalle, esa es la mejor opción. Si lo que queremos es velocidad, principalmente, pues entonces tenemos el Raptor i2. El Raptor i2 es un escáner de línea láser y una tecnología muy innovadora que nos va a permitir escanear a altas velocidades, como pueden apreciar en el video de su lado derecho. Aquí podemos ver al ingeniero escaneando y en la parte superior está la pantalla que nos muestra la información en tiempo real, y pueden ver que también el análisis con un proyecto previamente preparado, programado, también nos va a hacer un análisis en tiempo real. Tanto mapa de color para analizar la forma, como pueden ver ahí algunas anotaciones para posición de barrenos y algunos puntos de superficie. Muy bien, vamos a hablar ahora de la automatización de la inspección. Algunos de nuestros clientes que probablemente están conectados ya conocen Livela Queen y más o menos cómo trabaja. Como pueden observar ahora, de su lado derecho tenemos el nuevo software 3D Magic Regalis que lanzamos este año. Pero además de lo estético, que se ve bastante mejor que nuestro software anterior, el procesamiento de datos es mucho más rápido. Como pueden observar, el análisis automático en el mismo proyecto, con los mismos checkpoints, el mismo análisis ya se terminó en 1 minuto con 22 segundos, mientras que Livela Queen todavía está trabajando en el procesamiento de los datos. Ya terminó el análisis de bordes, ahora está con algunos puntos de superficie y va a ser también el mapa de color. Entonces, comparando el software nuevo con el software anterior, pues estamos hablando que la reducción de tiempo en el procesamiento de los datos, en el análisis automático, pues es del 40 al 60%. ¿Qué otros beneficios tenemos junto con 3D Magic Regalis? Bueno, cambiamos la forma de licenciamiento. Ahora trabajamos con una licencia que se llama Pro. Esa licencia Pro es con la que vamos a trabajar en piso. Esa nos da el acceso a todas las funcionalidades del software, desde la medición con el equipo, con el Vectron, el análisis, la inspección, entre otras. Junto con esta licencia Pro, se acompañan 5 licencias Lite. ¿Qué quiere decir esto? El proyecto que tenemos en la licencia Pro lo vamos a poder abrir en estas licencias Lite para, por ejemplo, los supervisores de calidad, gerentes, el líder de laboratorio, quienes van a poder en esta licencia hacer análisis más detallado, agregar alguna medición al proyecto que habían trabajado previamente y generar algún otro reporte. Adicional a esto, tenemos un número ilimitado de licencias Viewer. Estas licencias Viewer van a usar el mismo proyecto, podrá ser trabajado, no sé, en la alta dirección, a nivel corporativo. Esta licencia Viewer nos va a permitir inspeccionar o ver todo el proyecto sin que podamos editar o hacer algún análisis. Simplemente vamos a poder ver el resultado, el mapa de color en 3D y los reportes de los resultados. Bueno, vamos a platicar ahora sí de lo que es la solución. Al usar Vectron y las funcionalidades del software que estamos presentándoles el día de hoy, que son 3 principales: la función del registro de puntos de control, de la cual vamos a hablar aquí en este webinar, la función Wizard y la función de reporte automático. Estas son las más representativas, tienen muchas más que se podrán ver, pero no las vamos a ver a detalle en este webinar. ¿Qué es la función de registro de puntos de control o checkpoints, como les llamamos nosotros en el software? Pues es simplemente, a partir del modelo CAD que tenemos, utilizar las entidades geométricas que tiene este modelo CAD con sus propiedades intrínsecas, la posición en 3 ejes, el diámetro, etcétera, todas las propiedades geométricas que pueda tener cada elemento, y las vamos a registrar. Al registrarlas, el software nos va a ayudar. Tenemos dos opciones.
En su lado izquierdo pueden ver que está una especie de guía que nos va a ayudar para medir en modo punta y decirnos en dónde se tiene que medir el siguiente punto. Y si medimos en modo escáner, pues lo que tenemos es, ya que escaneamos la pieza, hacemos una técnica más detallada para barrenos y para bordes, y el software automáticamente va a extraer los barrenos, va a hacer el mapa de color y nos va a entregar los resultados. Adicional a esto tenemos la función Wizard. ¿Para qué nos sirve la función Wizard? Bueno, cuando tenemos mucha rotación de personal o simplemente queremos estandarizar la forma en que se inspecciona una parte, podemos usar la función Wizard. Esta función Wizard nos permite programar todo el proceso de inspección desde la alineación de la pieza o desde la creación del sistema de coordenadas, pasando por creación de checkpoints, generando vistas para nuestro reporte, procesos de medición en modo punta, procesos de medición en modo escáner y finalmente el reporte. Entonces el Wizard nos va a acompañar durante todo el proceso de medición para ayudarnos a decirnos qué es lo que hay que medir a continuación y realizar algunas actividades automáticas, incluyendo los checkpoints que acabamos de ver. Finalmente, algo que es muy útil en este software y ya en la mayoría de los softwares que tenemos en el mercado, pues es el reporte automático, ¿no? En nuestro caso se llama Regalis Report y esta función nos permite exportar a un archivo Excel todos los resultados de nuestras mediciones, posición de barrenos, GD&T, dimensiones, análisis de sección, y nos permite también exportar todas las capturas de pantalla que vayamos haciendo durante el proceso de medición. Entonces, este reporte, lo interesante es que podemos generar nuestra propia plantilla, personalizar nuestro reporte que vamos a tener disponible en el menú de reporte automático, y con un simple clic vamos a obtener todos los resultados en el formato que nosotros hayamos decidido. De entrada, y el que vamos a mostrar hoy, pues es un reporte estándar que maneja el software. Usando el Vectron y estas funciones, vamos a ver cómo es la mejora del flujo de trabajo de la inspección. Estamos hablando que actualmente se trata de fijar la pieza en el check-in fixture, medir el gap y el flush usándolo en los huecos y en las zonas donde tenemos que estar midiendo, anotar el resultado manualmente, vaciarlo a la computadora para hacer el reporte. Y bueno, con ese reporte se retroalimenta al área, por ejemplo, de moldes, ya sea, por ejemplo, fundición de aluminio, eh, troqueles en el área de estampado, inyección de plástico, para que corrijamos el problema que tenemos en nuestras piezas. Con esta solución que ofrecemos, el tiempo se reduce considerablemente. Vamos a fijar el jig igual, vamos a medir la pieza en mucho menos tiempo gracias a las funciones de Wizard y los checkpoints. Y además vamos a crear el reporte automático, entonces reducimos mucho el tiempo aquí e igualmente retroalimentamos al área de producción en donde encontramos el problema de calidad. Podemos reducir de esta forma el tiempo de trabajo y el costo, por supuesto. Y bueno, a la conclusión que llegamos con esta solución es que los check-in fixtures convencionales ya no son necesarios y pueden ser reemplazados por un jig universal, reduciendo así los costos de los escantillones sobre todo. Ahora sí, ¿qué son los jigs universales? Tenemos una pequeña ilustración de cómo funciona un jig convencional con el cuerpo del jig en general, que son las zonas negras, los clamps para sujetar la pieza, para evitar backspring, etcétera, y los pines de referencia o datums de referencia que nos permiten hacer nuestro sistema de coordenadas de una forma precisa. ¿Qué es lo que hacemos? Pues quitamos las partes innecesarias y lo que obtenemos es un jig simplificado. Prácticamente necesitamos los soportes de los clamps, conservamos también los puntos de referencia de ser necesario, y el jig simplificado debería ser suficiente para poder inspeccionar y entonces hacernos jigless. Para su referencia, hablando de los jigs universales o de propósito general, tenemos aquí unos ejemplos de nuestros socios de SAIS con quienes trabajamos en el área de Optotechnic, y ellos se dedican, bueno, una de sus tantas áreas de trabajo pues son la creación de estos tipos de jig universales, modulares, en donde ajustamos los postes o las estructuras de acuerdo a la necesidad de nuestra pieza y de los clamps.
Entonces, con esto terminamos esta parte del webinar, la presentación de la solución, y vamos a pasar con nuestro compañero Alejandro Aguayo para que nos haga una pequeña demostración de cómo podemos hacer este proceso completo de inspección con nuestros escáneres. Ahora vamos a hacer un proyecto de medición. Desde que alineamos la pieza, escaneamos, extraemos elementos y sacamos el reporte. Entonces aquí en la pantalla ya pueden ver, ya tenemos el IGES y tenemos nuestros barrenos. Entonces para sacar los elementos barrenos directamente de la nube de puntos tenemos que hacer los checkpoints. Entonces seleccionamos el elemento, vamos a propiedades y lo hacemos checkpoints. Podemos hacerlo uno por uno o podemos agarrar grupos. Cuando hacemos checkpoints podemos ver que cambia de color naranja o rojo a color verde. Eso nos indica que ya es un checkpoint. Entonces ya tenemos la pieza cargada y lo que vamos a hacer ahora es alinearnos. Nos vamos a alinear por datums. Entonces vamos a medición, círculo. Entonces colocamos la punta en un sistema hot swap de colocación rápida y ya estamos en la función de medir elementos. Vamos a medir círculos, medimos nuestros datos. Como siempre medimos primero el plano y después el círculo para hacer la proyección. Ya que tenemos nuestros elementos, vamos a un menú de alineación. Entonces vamos a alinear, nos vamos a alinear por 3 elementos. Aquí vamos a escoger nuestros elementos que medimos como datos. Aquí gráficamente se ve y aquí gráficamente se ve cuáles elementos medimos. Podemos escogerlos también aquí gráficamente o por el histórico en el mismo orden en que se midieron. Ya cuando tenemos los elementos seleccionados hacemos un seteo y vemos nuestro error. Si nuestro error pasa nuestra tolerancia de alineación seguimos, si no repetimos a medir los elementos. Damos a ejecutar y cerramos. Ya tenemos la pieza alineada con el CAD. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar a modo escáner. Ponemos el modo escáner, quitamos la punta. Ese sonido nos indica un límite mecánico, no es que algo esté fallando, sino que una articulación la estamos forzando. Quienes ya conocen el sistema ya saben a lo que se refiere. Entonces, también los que ya conocen el sistema saben que tienen que apagar el controlador, conectar el escáner, prender el controlador. Esta nueva versión automáticamente detecta el cambio y el controlador se apaga y se prende solo. Aquí empieza a parpadear y tenemos que esperar hasta que sea un verde clarito. Y cuando ya termine de hacer la conexión y sea verde clarito, ya le decimos al software que terminó. Entonces ya terminó, ya está el color. Le damos finalizar conexión. Ahí se empieza a hacer la comunicación del controlador a la computadora. Y ya que termina de conectarse, nos aparece la ventana de medición. Le damos iniciar. Y el láser nos avienta una línea verde y una línea roja. La verde significa es lo que mide y la roja es nuestra posición para ponerla a la altura óptima de medición. Entonces acomodamos el escáner, lo centramos en la línea roja y empezamos la medición. Como pueden ver es muy rápido. Medimos lo que queramos medir, lo que nos interese. Y una vez terminada el escaneo, cerramos esta ventana y ahora vamos a hacer un análisis de sección y luego un análisis de forma. Vamos a inspeccionar forma, le damos a ejecutar y aumente nos va a sacar el mapa de color. Este mapa de color, si lo guardamos, podemos tener varias antes de alinear, después de alinear. Cerramos esto y ahora vamos a hacer la extracción automática de los barrenos. Para eso nos vamos a inspección y batch process. Aquí encendemos los elementos que queremos sacar. Aquí nada más tenemos elementos círculos y un elemento slot. Le damos a ejecutar y automáticamente nos saca el barreno. Si no escaneamos no nos trae. Y solo los elementos checkpoints. Entonces ya con esto ya tenemos los datos para hacer nuestro reporte.
Entonces, para hacer nuestro reporte nos vamos a la sección de Data, Resource List, y donde dice Extender Report. Aquí nos muestra una pantallita para meter los datos de quién hizo el proyecto. Ya lo llenamos y le damos OK, y automáticamente nos genera el reporte en Excel. Lo que les platicó Oscar de que les genera según lo que hayamos medido. Aquí nada más venimos barreros, pero nada más tenemos la pestaña de barreros. Si hubiéramos hecho GD&T u otros elementos, se hubieran hecho más pestañas. Pero bueno, ya vimos cómo es en manual el recorrido. Ahora lo vamos a hacer de manera automatizada con el Wizard. Si vamos a repetir lo mismo siempre, alguien lo puede programar y repetirlo. Entonces, para eso hacemos un proyecto nuevo. Entonces, ahora sí nos vamos al menú Wizard. Nos vamos a iniciar. Aquí escogemos la categoría y el programa que vamos a hacer. Podemos tener varios. Entonces, aquí ya creé nuestro ejemplo. Le damos iniciar y como podemos ver, automáticamente carga el IGES, carga los barrenos, los convierte en checkpoint, nos prende el equipo y se va directamente a medir elementos. Entonces ya ponemos la punta, medimos. Ahora, como lo repito siempre, lo repito en el mismo orden. Y podemos ver que en el Wizard hace todo de volada. Ya me alineó, ya seleccionó los puntos, ya hizo la alineación y ya me está pidiendo cambiar el escáner. Entonces, como vemos, ya está en verde, ya podemos volver a conectar. Hace la conexión y automáticamente me manda nuevamente a la ventana de medición. Entonces, esperamos, nos cuenta la línea verde y el cuadro rojo. Entonces ya estamos en el paso de medir. Medimos. Medimos internamente. Medimos ya terminamos. Le damos stop. Nos vamos al Wizard y le decimos que siguiente instrucción. Nos abre el análisis de forma, lo hace automáticamente. Le decimos que lo guarde y hace el análisis de barrenos. Y ya terminamos. Volvemos otra vez a esta sección. Y lo que no hice en el paso anterior fue de, aquí tenemos un mapa de color. Podemos sacar puntos precisos. Aquí tenemos una idea de que el azul está en negativo, el verde está OK y el rojo está en positivo. Entonces, si queremos saber el dato exacto, nos vamos a Data, Point Cloud y seleccionamos el punto específico. También podemos hacer otra cosa, sacar fotos. Esta nos interesa, queremos ver el mapa de color. Nos vamos a View, Snapshot. Hacemos una vista más cercana. Hacemos Snapshot. Y finalmente, nuevamente, hacemos el reporte en Data, Result List, Extender Report. Y aquí nos va a tocar las imágenes. Damos OK. Y ya como podemos ver, tenemos el encabezado, tenemos los resultados y ahora tenemos también las vistas. Y así ya terminamos. Bien, pues regresamos en vivo.
prácticamente eso es todo lo de la transmisión. Bueno, los videos que queríamos presentarle, como pueden notar, el proceso, y duraron un poco los videos porque el proceso es muy rápido. Eso es lo interesante de esta solución que estamos presentándoles en el webinar. Y algo que hay que destacar o que pueden notar es que nos alineamos a la pieza o hicimos nuestro sistema de coordenadas sin la necesidad de tener los pines de referencia que tenemos convencionalmente en un check-in fixture. Simplemente teniendo el CAD, que es digamos la parte importante de este tipo de análisis o de este tipo de software, pues nos alineamos simplemente midiendo algunos barrenos de la pieza. La recomendación que siempre hacemos es que se midan los barrenos que son datums o los barrenos que son confiables, porque si tenemos un error en la pieza o en esos barrenos que estamos usando como referencia, pues vamos a arrastrar un error desde el inicio, desde la alineación. Entonces, esperamos que les haya sido interesante esta solución, este webinar. Tenemos por aquí una pregunta de Carlos Genaro, de ABC INAOAC, que nos dice cómo verificar el origen en un check-in fixture mediante el método de alineación plano punto línea, o algunos lo conocemos como plano eje origen, algunos lo conocen como 3-2-1. Aquí, bueno, lo que sería interesante o lo que necesitaríamos saber es qué puntos de referencia tiene el check-in fixture. Pueden ser del tipo esfera, pueden ser del tipo barreno, o pueden ser de los que tienen cubos en algunas de las esquinas o en algunas partes del fixture. Si tuviera barrenos o esferas, la recomendación que haríamos es usar un método de alineación como el que presentamos hoy, la alineación por 3 puntos o por 3 elementos, siempre y cuando conozcamos las coordenadas de estos barrenos. Normalmente vienen escritos en el check-in fixture. Si fuera del tipo de check-in fixture que tiene cubos, estos cubos también tienen ciertos datos y nos van a permitir, por ejemplo, en la cara superior del cubo, de los cubos que se tengan, normalmente comparten una coordenada en Z, por ejemplo 500, esa sería la altura del plano XY en Z. Una vez que medimos el plano, vamos a medir 2 de esos cubos por una de las caras que no están tachadas. Normalmente las caras que están con líneas transversales no son las que se usan, sino las que están claras. Entonces medimos después el eje en esos 2 cubos que nos van a identificar el eje que queremos, ya sea X o sea Y en este caso, y normalmente también vamos a tener una coordenada del otro eje, del eje transversal al que estamos midiendo. Por ejemplo, si el eje que estamos midiendo es X y el dato que tenemos es 580, por ejemplo, entonces vamos a mover ese eje X 580 sobre Y. Entonces, el origen en este caso ya es mucho más sencillo porque vamos a usar ya sea uno de esos 2 cubos o un tercer cubo de preferencia, en donde también vamos a tener el dato que nos falta de la coordenada en X. Entonces, normalmente cuando pensamos en un origen, pensamos que tenemos que poner las coordenadas X, Y y Z del origen, o que fuera 0, 0, 0, pero como ya definimos la altura del plano, ya tenemos Z, ya definimos la posición del eje X, ya tenemos Y, entonces al final solo necesitamos medir un punto en el cubo restante y vamos a tener la coordenada en el eje X, que fue el que nos faltaba. De esa manera ya se habría hecho nuestro sistema de coordenadas sin ningún problema. No sé si eso resuelva la duda de Carlos Genaro. Pero en nuestra experiencia, en el tipo de check-in fixtures con los que hemos trabajado con nuestros clientes, más o menos así es como funciona. Hay muchos métodos de alineación, tal vez hagamos un webinar por ahí. Yo creo que vamos a hacer un webinar de métodos de alineación, sobre todo los que usamos con 3D Magic Regalis o LibreLaQueen, para quienes todavía tienen LibreLaQueen. Vamos a tratar de tocar ese tema. Déjenme ver aquí en el chat de YouTube si tenemos alguna otra pregunta. Parece que no. Por ahí, saludos de Sergio Palma, que está saludando a Tania. Muy bien. Y también saludaron por ahí a Diane. Pues sí, parece que no tenemos más preguntas. Espero que sea porque la presentación fue muy clara. Y bueno, vamos a dejarles por aquí un ratito más el chat abierto para que si tienen alguna pregunta podérsela seguir contestando.
Y les recuerdo que nos hagan el favor de contestar la encuesta que les vamos a hacer llegar por correo para que nos ayuden a mejorar algunos puntos que hayan considerado importantes en este webinar. Pues no queda más que agradecer a todos su presencia. Por ahí estuvimos 25 personas conectadas. Nos da mucho gusto que les haya interesado este webinar. Y por ahí, basados en que se extendió el regreso a actividades laborales que se había planeado para la próxima semana, yo creo que tenemos tiempo para prepararles otro webinar para esta cuarentena, para que se queden en casa, y vamos a tratar de también empezar a hacer un poquito más de webinar. Si tienen, recuerden también a todos nuestros clientes que en nuestra página web, por ahí tenemos la sección de videos o la sección de soporte técnico. Si tienen alguna duda, tenemos por ahí unos pequeños tutoriales para calibrar su Vectron, para calibrar su escáner, para algunos procesos básicos como alineación o creación de los checkpoints, que mostramos en esta aplicación, y algunos también de automatización de proceso. Y bueno, como siempre, estamos disponibles en nuestros medios electrónicos de contacto, en los correos electrónicos del ingeniero Alejandro, de su servidor, en Facebook estamos también por ahí, en LinkedIn. Cualquier cosa que requieren nos pueden buscar como Tokyo Boeki Technosystem de México. Bueno, pues nada más agradecer finalmente al equipo que hizo posible esta presentación para ustedes, a Emilia García Rosales, nuestra encargada de logística y administración de la oficina, y al señor Hitoshi Iwashita, nuestro gerente de ventas, el ingeniero Alejandro Aguayo, encargado del área de servicio de esta compañía, y su servidor Oscar Ceballos. Entonces vamos a dejar abierto el chat un ratito más, como les comentaba, y seguimos aquí unos 15 minutos más a sus órdenes. Muchas gracias y hasta luego.